contra un prójimo. Es terrible estar en un juzgado. Pero a lo largo de la historia hemos visto grandes testigos. Y en esta tarde vamos a ver algunos de los testigos que nos habla la palabra de Dios. Oremos. Señor y Padre, una vez más agradecidos estamos porque hasta aquí nos has traído. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor que tienes para cada uno de tus siervos. Nos has traído con el único motivo, Señor, de que se extienda el reino tuyo a donde quiera que envíes a tus siervos. Y en esta tarde lo hacemos, Señor, con mucho amor, con mucho cariño, dirigiéndome a mis hermanos la palabra que tú tienes para cada uno de ellos. Permite, Señor, que tu palabra no quede en el aire, Señor, sino por el contrario, que pueda ser llevada a aquellos que la necesitan, aquellos que están hambrientos y que tienen sed de saber quién eres tú. Permite que a través del Evangelio, Señor, te conozcan, así como el apóstol Pablo extendió tu reino, Señor. Permítenos también ser instrumentos tuyos para que tu obra siga adelante. En el bendito nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. La resurrección de Cristo es un hecho histórico. Es un hecho histórico probado, primeramente, por el mensaje que viene en el Evangelio. Segunda parte, por el testimonio de los testigos que estuvieron presentes, pero también por la misma conversión de Pablo. Si no hubiera resurrección, no habría salvación. Un salvador muerto no puede salvar a otro. El versículo lo he compartido con dos incisos, inciso A e inciso B. Y en la primera parte veremos, y si Cristo no resucitó. Hay mucha negación en la actualidad de la resurrección de Cristo. Hay teólogos que están a favor y hay teólogos que están en contra. Aún en estas fechas no creen en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero es una verdad porque hay mucho material que constata la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está afirmando que negar la resurrección es ir en contra de toda evidencia. Es totalmente ir en contra de toda evidencia que estaba disponible en la iglesia primitiva. Ahí había evidencias, podían ir a constatar. ¿Cómo obtenían las pruebas? Había gente que presenció la resurrección de Cristo. Pero en eso nos hemos quedado, en ir y buscar a la palabra de Dios. A veces nos conformamos con la predicación del pastor. No, vaya usted a la palabra a ver si es cierto que el pastor está exponiendo la palabra en una base bíblica. No se quede con las ganas, con el deseo, con el privilegio de ver la palabra del Señor. Tenemos todavía oportunidad, hermanos. Va a haber días en que ya no va a haber esa oportunidad. Pablo podía decirle a los corintios que consultaran a los testigos oculares. Pablo lo podía hacer. Hasta él vio a Jesús cuando iba camino a Damasco. Él lo vio, él lo sintió y lo oyó. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y esa luz es Dios que lo cegó. Todavía vivimos muchos de nosotros con esa ceguera que no hemos querido quitar de nuestros ojos, pero no la podemos quitar nosotros. Necesitamos de Él. Que Él sea el que limpie nuestra vista. Ni poniéndonos colirio o algún producto químico nos podemos limpiar de la ceguera, de esa ceguera espiritual en la que hemos permanecido durante mucho tiempo. Aún cuando vengamos, todavía algunos todavía necesitan lentes para poder ver. No se necesitan lentes para ver cuando el Señor haga esa limpieza en sus ojos, cuando Dios le dé la bendición de ver. Pero no queremos ni acercarnos a la palabra de Dios para poder contemplar la hermosura de Él a través de su palabra.
Debemos de ir a la palabra y constatar lo que el Señor nos dice. Todos los días te habla, todos los días me habla. Así es, camino a Damasco, Pablo fue llamado por el Señor. De una manera, es el único en la historia que ha sido llamado de esa manera. No ha habido otro en la historia como el apóstol Pablo. Así es, y precisamente esta es la razón por la que proclamaba el mensaje del Señor resucitado. Qué bendición tenemos de anunciar las buenas nuevas. Pero ¿de qué sirve que estudiemos si llegamos y guardamos los libros? Muchos de nosotros como pastores, cuando vamos a un seminario, captamos muchas cosas, pero así como llegamos, guardamos los libros, nunca los compartimos. Ahí están guardados por siempre. A veces los agarramos para algún estudio, pero no compartimos la enseñanza que hemos recibido de otros eruditos en la palabra del Señor. Eso es compartir, no quedarnos con ello, no negarnos a compartirla. Y el apóstol Pablo fue un personaje que él vivió en carne propia la presencia del Señor. Él sufrió demasiado, por eso él tenía esta razón de proclamar el mensaje del Señor resucitado. Así fue como el soldado romano, aquel romano que hirió el costado del Señor Jesús y le vio brotar la sangre y el agua de su costado, sabía que Jesús estaba muerto, pero también sabía que fue enterrado, mas no se enteró si resucitó. Así muchos de nosotros hemos escuchado, pero no hemos constatado en la palabra de Dios lo que nos dice. Nada más lo que nos platican muchas veces. A veces lo platicamos como una narración histórica. Así lo tenemos, así lo contemplamos. Pero es más que historia, es algo saludable para el alma. Debemos de acudir a la palabra de Dios para poder estar enterados. Así es. En Corintio, algunos decían que no hubo resurrección, que no había resurrección de Jesucristo. Pero vean ustedes, aquí es donde aparece el apóstol Pablo, y Pablo dice lo siguiente: el Señor prometió que resucitaría de entre los muertos al tercer día. Pablo está afirmándolo, que resucitaría al tercer día de entre los muertos. Pero también hace otra afirmación más grande. Dice: sin la resurrección de Cristo no habría salvación. Dos cosas que afirman que el Señor resucitó, porque de lo contrario su muerte sería como la de cualquiera persona. Él no fue ninguna persona cualquiera, es el Hijo de Dios. Así que de esa manera debemos de verlo, debemos de contemplar esta situación. Algunos de los teólogos, aquí vamos a entrar a ver lo interesante, algunos de los teólogos interpretan la palabra de la resurrección en forma espiritual y dicen que la resurrección no es un hecho objetivo. Eso es lo que dicen. Pero también se están refiriendo todo esto a que ninguno de los testigos niegan que Jesús salió del sepulcro. Y dicen nomás, ¿qué negación tan terrible están haciendo? Esto lo decían porque los guardias estaban como muertos. En ese pasaje se basan algunos teólogos, pero otros teólogos interpretan la resurrección de Cristo como una experiencia subjetiva, una experiencia real de que el Señor resucitó, porque dice que cuando los creyentes escuchen o escuchemos la obediencia de la palabra de Dios, se va a producir en nuestros corazones algo hermoso que se llama resurrección del cristiano. Es cuando Dios toca el corazón, es cuando tú resucitas de entre los muertos.
Así como resucitó el Señor, así también nosotros hemos sido resucitados del lugar pantanoso en el que vivíamos y que vivimos durante muchos años en ese lugar. Pero gracias a Dios, Él nos resucitó de ese sueño en el que estábamos pernotando durante mucho tiempo. Así es como el Señor se manifiesta y se produce esta resurrección en los corazones. Esto está expresado en el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles dice la primera parte: creo en la resurrección de la carne. Es otra afirmación, el credo que tenemos. Creo en la resurrección de la carne. Más afirmativo todavía. Pero los creyentes, hay una disparidad entre creyentes y también entre incrédulos. Parten de puntos de vista muy distintos unos de otros. Cada quien tiene su punto de vista distinto. Ayer en nuestra reunión había discusiones y teníamos puntos de vista distintos. Es válido tener nuestros propios principios y nuestros propios pensamientos. Eso sí es libertad de pensamiento. Aquí también se presentan estas personas, se presentan los creyentes, pero se presentan los incrédulos, con puntos de vista muy distintos. Aquí vamos a ver los creyentes aceptan por fe la enseñanza de la Biblia. Nosotros creemos en la palabra de Dios. Como creyentes la estamos aceptando, pero también creemos en la doctrina de la resurrección. Nosotros creemos que tenemos un Dios vivo, no está colgado en el madero como lo tienen los de afuera. Nosotros no lo tenemos colgado porque sabemos que ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Por eso creemos que tenemos un Dios vivo. No está colgado en ningún madero. Así es como nosotros nos percatamos y somos testigos de eso. Pero también los incrédulos en este momento, ellos la rechazan completamente. Aquí también vemos cómo los cristianos, para nosotros es suficiente el testimonio de los apóstoles. Con eso nos damos por servidos, porque los apóstoles testificaron la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que fueron los testigos de la resurrección de Cristo. Ellos presenciaron todo ello, por eso debemos también de aceptarlo. Pero en cambio los incrédulos no es suficiente prueba. Ellos quieren más pruebas de las que presenta la palabra de Dios. Vean ustedes cuando uno se pone a platicar o entablar algo fuerte con alguna persona que no conoce, y lo único que vemos en la persona es la terquedad. Es mejor dar media vuelta e irte. Con esas personas no se puede platicar por su incredulidad y por su falta de preparación. No tienen la preparación y ellos se basan en cuestiones nada más que han escuchado, pero no lo han visto ni lo han vivido. Para los que hemos leído y para los que hemos vivido la palabra de Dios, podemos decir que tenemos un Dios vivo y que lo sentimos y está con nosotros en todo lugar. Está Él presente y va a seguir presente porque es la promesa de Él de seguir con nosotros por siempre hasta la eternidad. Las Escrituras dicen que cuando Jesús ascendió al cielo, dice que lo vio mucha gente. Mucha gente lo vio, que fueron testigos ellos de la resurrección. Ellos estuvieron presentes en ese momento de la resurrección. Dice, y aquí nos enseña este testimonio de 2 o 3 personas, también se establece la verdad. Y el mismo Jesucristo es la verdad como la palabra de Dios. Todo eso es afirmativo. Veamos ahora el inciso B, el complemento del versículo, que dice, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Las dos cosas nos está hablando el Señor aquí. En la predicación de Pablo, como en la predicación de los apóstoles, la resurrección se basa esencialmente en el Evangelio. Ellos se basaron en eso. Su predicación meramente era evangélica. En los eventos donde hay invitación, las predicaciones son meramente evangelísticas. Así es como
podemos entablar el diálogo y llevar las cosas de nuestro Señor a través del Evangelio. De esta manera puede llegar todo ello, porque también si no existiera la resurrección, todo esto sería nada más una farsa. Pero vemos las evidencias que nos está mostrando aquí la palabra de Dios. Hay dos cosas: en el cristianismo se puede levantar o se puede caer con la resurrección de Cristo. Lo vemos que hay personas que creen, hay personas que no creen. Nosotros creemos en un Dios vivo. Pero también aquí el apóstol Pablo escribe y dice: sin la resurrección vuestra fe es vana. No sirve para nada. Pero también si la resurrección es ficticia, entonces también la fe de los corintios también es falsa. No creyeron tampoco. Entonces aquí estaríamos falseando la palabra del Señor. Y vemos algo interesante: negar la resurrección quiere decir que nuestra predicación es, ¿qué sería? Aquí hablan en un término griego y que dice canón. Canón significa vacío, significa vana, significa desprovista de toda verdad. Entonces nuestra predicación sería vana, no tendría ninguna validez. ¿Sí? Cuando usted va a un juzgado y lleva un documento, pero no lleva la firma, se la regresan. Hace como 2 meses, más o menos 2 meses, mes de noviembre, fines de noviembre, a nuestro hermano consiervo Josué le regresaron un documento de la Ciudad de México por la sencilla razón de que la firma que llevaba el documento no era auténtica, era a través de la computadora. A mí me dieron un nombramiento para presentarme a la Asamblea General para tratar los asuntos legislativos y de disciplina. Me dieron la carta, yo así me presenté con la carta. Mas sin embargo después le hablaron a Josué y le dijeron que esa carta no podía entrar en gobernación porque se está elaborando la nueva constitución y la nueva disciplina de nuestra Iglesia Nacional Presbiteriana. Entonces se tuvo que regresar la carta y tuvo que firmarla Josué de su puño y letra para que fuera llevada y entregada en gobernación. Tienen que ser auténtico, tiene que ser fidedigno todo lo que se está y se debe de presentar. De lo contrario no vale, no la aceptan, se lo regresan. Así deben de ser las cosas y así deben de cumplirse. Así es que si negamos la resurrección, quiere decir que nuestra predicación es vana, no sirve. Pablo predicó a los corintios, les predica a los corintios el Evangelio y ellos creyeron y sus vidas totalmente fueron transformadas. ¿Cuánta gente ha escuchado mensajes de predicación y sus vidas no cambian? Creo que siguen peor. En lugar de tener esa transformación, esa metamorfosis que quiere el Señor, ese cambio que quiere el Señor, a veces se quedan empantanados. Y tienen años asistiendo a templos y no cambian su forma de ser. Y hay muchos, desgraciadamente, mucha gente que vive todavía en ese plan, que no quieren, se niegan rotundamente a aceptar la palabra de Dios. No quiere que el Señor haga esa regeneración en sus corazones. Necesitamos hacer un cambio en nuestra vida para poder empezar a trabajar afuera. Si no lo hacemos nosotros hacia adentro, no podemos seguir hacia afuera. Dios quiere un cambio en nosotros. Así es, y ese cambio lo vemos porque dice que la fe cristiana es buena. Es buena la fe cristiana solo si una persona vive, porque de lo contrario no hay esperanza después de la muerte. Yo el año antepasado, 3 años, fui a enterrar a mi hermana la menor. Me tocó enterrarla, no sé por qué, pero siempre me toca a mí enterrar a la familia. Y a mi madre, a mi esposa, a mi hermana, a todos me ha tocado enterrarlos. Y yo predicaba algún pasaje sobre Job y les decía, y miraba al cuerpo y yo les decía, miren, ahí está Socorro,
Ahí está el cuerpo de Socorro, pero ya no se puede hacer nada, porque ella tuvo la oportunidad en vida de buscar a Dios. Si ella no lo buscó, ahora es imposible, porque después de la muerte nada se puede hacer, ya no hay esperanza. Hoy, hermanos, tenemos la esperanza, tenemos el tiempo suficiente de reconciliarnos y buscar al Señor y tener la paz consigo mismo y poder trabajar en la obra que Él quiere. Y la obra de que Él quiere es una obra limpia. Así es como debemos de predicar la palabra de Dios. Y Pablo predicó a los corintios, dice que predicó a los corintios y ellos creyeron y fueron totalmente transformados. Dice, pero si en esto vemos que la fe cristiana es buena, pero solo si la persona vive, porque después de ello, después de la muerte, no podemos hacer absolutamente nada. El mensaje que predicamos es el mensaje de las buenas nuevas, el mensaje de salvación, el mensaje del Señor resucitado. Y aquí vemos 3 privilegios que tenemos como cristianos. Vean ustedes qué privilegios tenemos que no lo tiene nadie, solamente aquellos que quieren aceptar al Señor. Primer privilegio: tener una relación personal e íntima con Dios. Seguimos rechazando esa relación personal e íntima con Dios. No queremos. No oramos. ¿Cómo queremos tener una relación con Dios si no nos acercamos? Estamos despreciando todavía lo que nos está ofreciendo el Señor. Es un privilegio lo que nos está concediendo el Señor. El segundo privilegio: ser perfeccionados, pero para servir a Dios. Para eso nos va a perfeccionar el Señor, para servirle a Él, nada más. Pero cuántas mentes brillantes hay en el mundo que Dios le ha dado el privilegio de tener esas mentes, pero son mentes desviadas, son mentes que no están enfocadas a hacer el bien, sino a hacer lo negativo en el mundo. Necesitamos esa transformación, ese cambio y aceptarlo. Y el tercero: vivir para siempre en la presencia de Dios. ¿Quién no quiere vivir para siempre en la presencia de Dios? Pero para hacer eso necesitamos la obediencia, necesitamos acercarnos a Él y decir: Señor, límpiame de mis pecados, quiero ser limpio, quiero pertenecer al cuadro de lujo como tienen en las escuelas, quiero ser el primero, Señor. Pero acerquémonos con un corazón contrito y humillado, pero nos acercamos de una manera desgraciadamente arrogante, vanidosa, altanera. Dios no quiere eso. Dios te ve tu corazón, todo lo que tú estás sintiendo, todo lo que tú estás pensando, el Señor lo está viendo. Hermanos, si no vamos a ser personas íntegras, no podemos vivir y servir a Dios. Es imposible agradar a Dios, hermano. De esa manera no vamos a poder agradar a Dios si somos personas no gratas al Señor. No nos va a ver el Señor. Busquen por ahí en Isaías, en el 1 capítulo, y va a ver qué terrible es el Señor, que cuando usted voltea a verlo, Él va a voltear el rostro, ni siquiera lo va a ver. Va a ser terrible que el Señor nos haga eso. Y la única manera en que podemos vivir con Dios eternamente, vea usted, la única manera que podemos vivir con Dios eternamente es que Dios perfeccione nuestros cuerpos. Fíjese quién: que el Señor perfeccione nuestros cuerpos. No vaya a ir con el médico para que le dé pastillas o le dé algo para que le quite las dolencias. No. El único que puede hacer la perfección del cuerpo es Dios, porque Él nos formó. Estamos hechos a su semejanza. Así que el único que puede hacer esa construcción integral de nuestro cuerpo es Dios. Pero ¿cómo lo puede hacer? De 2 maneras. Primeramente, cambiando su naturaleza corruptible por una naturaleza incorruptible. Ese cambio solamente lo puede hacer. De otra manera no vamos a poder lograrlo. Este mensaje que predicamos, mis queridos hermanos, es que Jesús está afirmándose que es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios que murió por nosotros, por nuestros pecados, pero también hermosamente sabemos
que resucitó de entre los muertos. Y resucitó de entre los muertos, venciendo a la muerte. ¿Saben por quién? Por ti y por mí. Fíjense nomás qué privilegio tenemos de que el Señor venció a la muerte por nosotros, por el amor que tiene para nosotros. Todavía, a pesar de todo lo que le hacemos, el Señor nos sigue perdonando. Pero no queremos tener estos privilegios que acabamos de ver, de tener una relación íntima con Dios, de tener una relación personal con Él. No lo queremos aceptar. No queremos aceptar que el Señor nos perfeccione. ¿Para qué? Para servirle a Él para siempre. Y el tercer punto, vivir para siempre en la presencia de Dios. No queremos. Queremos vivir igual. Así déjame, Señor. Yo quiero seguir igual. No me molestes, quiero seguir igual. Pero también vemos aquí que Dios lo resucitó de entre los muertos, aceptando el sacrificio de nosotros. Dios Padre está aceptando el sacrificio de su Hijo por nosotros. Vean nomás todavía la gracia de Dios Padre. Su Hijo se sacrifica por nosotros y el Padre dice, bien hecho. Está bien, hijo, lo hiciste muy bien. Lo hiciste muy bien. Yo tengo un hijo que tenía 5 años de edad. Y yo no sabía que a él le gustaba correr como a su papá. Y un día me dijo el director que iba a ver unos eventos, que fuera a ver los eventos. Y lo vi y me dijo, voy a competir. Pero era una cosita chiquita, así, chiquito. No crecía. Yo pensaba que iba a ser enano, que nunca iba a crecer. Estaba chiquito, ahora está más grande que yo. Casi mide los 1,90. Y este niño arrancó en la competencia y llegó en último lugar, pero bien contento llegó y me dijo, ¿vistes, papá? Qué bien competí. Aún cuando él había llegado al último, venía contento porque había terminado la competencia y se sentía satisfecho porque decía, me siento muy bien. Así es como debemos de sentirnos agradecidos con Dios por siempre y por siempre. Así es que Dios lo resucita de entre los muertos, aceptando el sacrificio, este sacrificio por nuestros pecados. Pero por último, si Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, Él nos va a resucitar para que vivamos eternamente con Él. Amén. El Señor nos bendiga, el Señor tenga misericordia de nosotros y un día tengamos el deseo de tener estas vivencias, estos ofrecimientos y le digamos al Señor, sí los quiero, Padre, sí los quiero. Oremos. Señor y Padre, una vez más, agradecidos, Señor, estamos infinitamente por tu palabra que nos das. Así, Señor, como llamaste a Pablo, así también, Señor, te pedimos que sigas haciendo los llamados, Señor, a todo aquel que está dispuesto a predicar tu palabra. Pero también, Señor, te pedimos que podamos aceptar estas invitaciones, estos privilegios, Señor, que son grandes, que no siempre los vamos a tener, Señor, porque después de la muerte ya no hay esperanza. Gracias, Padre, porque sabemos que la esperanza está en ti. Tú das el ofrecimiento para cada uno de nosotros. Ahora, Señor, nos resta únicamente seguir y escuchar que tú vives, Señor, y vives para siempre. En el amor de Cristo lo pedimos. Amén.